Cuando son citas de más de 40 palabras, muy importante, cuando son citas de más de 40 palabras, se coloca tal cual el texto, pero aparte, en otro parágrafo, ¿sí? En otro parágrafo se coloca el texto, ¿sí? Muy importante. Así como en el texto anterior, se coloca al inicio el nombre del autor y la fecha del año, ¿ok? Cuando son 3, 4 autores, 5 autores, usted viene y los menciona, los 5 autores y la fecha final de publicación. Cuando son más de 6 autores, usted viene y coloca la palabra et al, punto, coma, ¿sí? Y coloca entonces el año de publicación. Cuando usted va a tomar o cuando usted va a coger la misma publicación de esos autores y la va a utilizar varias veces en texto, no es necesario que usted coloque todos los nombres, simplemente coloca el primer apellido del autor que usted elija, ¿sí? Y coloca el parágrafo el al punto seguido de paréntesis, entre paréntesis, perdón, el año de publicación del artículo y coloca de forma textual, cuando son más de 40 palabras, el parágrafo que usted va a tomar como referencia del artículo que usted consultó. En este caso no lo va a tomar, no lo va a poner entre comillas porque es más de 40 palabras, simplemente lo va a colocar de manera textual y así como lo hizo en el de menos de 40 palabras, debe de colocar entonces el número de la página en la cual usted tomó ese artículo, ¿sí? O tomó ese texto. Cuando son citas de menos de 40 palabras, usted puede hacer dos cosas. Usted puede hacer la citación en base al texto o puede hacer la citación en base al autor. Cuando usted hace la citación en base al texto, es que usted toma el texto como eje fundamental para darle validez a su hipótesis, independientemente de que lo haya o no lo haya dicho el autor. ¿Sí? En ese sentido, usted va a colocar el nombre del autor al final del texto. O sea, tal cual esto que está acá, lo va a tomar y lo va a hacer al final del texto. Y como es menos de 40 caracteres o de 40 palabras, al igual usted lo va a cerrar entre comillas, ¿sí? Entonces recordemos que va primero el apellido, va el año y va el número de la página en la cual usted tomó ese texto, ¿ok? Cuando es con relación, ojo, cuando es con relación al autor, ok, estamos con el texto igual. Cuando es con relación al texto, con más de 40 palabras, sale totalmente lo mismo. Al final es que usted llega a hacer las citaciones, ¿sí? Y coloca también el número de la página, ¿ok? Cuando estamos parafraseando, ¿cómo así parafraseando? Que no tomamos de forma textual lo que dice el texto, sino de manera reflexiva lo que nosotros pensamos e interpretamos con relación a eso que dijo el autor. Entonces, comúnmente, ¿cómo hacemos? Iniciamos con el nombre del autor, seguido de la fecha, y colocamos nuestra percepción con respecto a esa opinión que tuvo ese autor. Ejemplo, si Pineda dijo que el agua, que el estrés hídrico no se va a llevar a cabo, por ejemplo, por la abundancia del líquido, sino por criterios de calidad, entonces usted puede decir entonces que Pineda dijo que la abundancia no es un determinante fundamental para el estrés hídrico en Colombia, ¿sí? Entonces no está diciendo lo mismo que dijo Pineda de manera textual, pero sí está diciendo de manera reflexiva o sí, o lo que usted sobreentendió sobre la opinión que dijo Pineda. Entonces allí está haciendo usted una citación con base al autor, porque usted está tomando lo que dijo Pineda para generar un fundamento científico a su opinión. ¿Ok? Entonces es muy importante ahí, cuando ahí hagamos citaciones con base al autor, entonces debemos colocar primero el apellido del autor seguido del año. ¿Ok? El texto no va ni encerrado en comillas, ni en letra cursiva, ni nada por el estilo. Va tal cual como usted lo interpreta. ¿Listo? Cuando usted lo coloca de forma textual, ya no estamos haciendo parafraseo, sino que estamos haciendo citas textuales, dependiendo si es de más de 40 caracteres o 40 palabras o si es de menos de 40 palabras. Y ya ustedes saben que existen unos lineamientos específicos para hacer ese tipo de citaciones. Cuando estamos haciendo parafraseo con relación al texto, ¿sí? El autor no va al inicio del texto como ustedes pudieron observar aquí, ¿sí? El autor, ¿sí? Tanto el apellido del autor, perdón, y el año de publicación de ese artículo van al final, ¿ok? Y termina con un punto. Entonces, ahí hacemos el parafraseo con relación al texto, ¿ok? No al autor. Para que lo tengamos en claro allí.
Referencias bibliográficas. Existen unas estructuras predeterminadas para darle estructura a la bibliografía o a las referencias. Entonces, si yo tomo una referencia básica de un libro, ¿sí? Lo primero que yo debo hacer es colocar el apellido del autor, seguido del año, el título del libro. Ese título del libro debe ir en letra cursiva, ¿sí? Seguido de la ciudad o el país y de la editorial. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Yundari, año de publicación 2006, el título del libro es, Electrones, Neutrocitos y Quarks, y se publicó en Barcelona, España, en la editorial CRI. ¿Okay? Cuando vamos a hacer referencia en artículos, en algunos casos, si usted toma artículos científicos de algunas bases científicas como o por algunos motores de búsqueda como Scopus, Cielo, o en algunos casos lo que aún utilizan Google Scholar, ustedes saben que uno puede coger la citación dependiendo de la norma que uno esté trabajando. En ese caso, pues ya sabemos que debe de llevar una estructura, y esa estructura está compuesta primero por los nombres de los autores, el año de publicación del artículo, el título del artículo, ¿sí? La revista o el nombre de la revista que debe ir en cursiva, el número de volumen y el número de páginas. Cuando nosotros tomamos un artículo que está publicado en la web, ¿sí? Debemos de agregarle recuperado de y colocamos de forma textual el link en donde podemos o en donde accedimos a la información. En muchos casos no lo hicieron así. Otros estudiantes lo que hicieron fue tomado de y me colocaron de forma textual el link en texto. Eso no está permitido, ¿sí? Acordémonos que si usted no conoce la fuente, ¿ok? Entonces usted coloque sin fuente y coloca el año, o sea, SF, ¿sí? Y coloca el año. Igual sucede con el tema de la fecha. Si no conocemos la fecha de publicación del artículo, hacemos lo mismo, ¿ok? Para que lo tengamos muy en cuenta. En el tema de los periódicos, ojo, mucho cuidado. Algunos estudiantes analizaron información de medios de prensa, pero no citaron de forma adecuada esos medios de prensa, tanto en texto como en bibliografía. Ojo cómo se cita las referencias de medios de comunicación. Mire. Primero el apellido del autor, ¿sí? Cuando no se tenga apellido del autor, se coloca simplemente el nombre del artículo, seguido de la fecha y el nombre del periódico. Cuando se conozca el nombre del autor, se coloca el nombre del autor, seguido de la fecha de publicación del artículo, ¿sí? Título del artículo y el nombre el periódico o del medio de comunicación, ¿ok? Y si es online, pues se sigue esa misma estructura que les acabo de explicar, pero al final se coloca recuperado de tal. Entonces coloca la página web en donde usted consultó esa información. ¿Listo? Espero que con esta información a todos les haya quedado muy claro el tema de las citaciones en texto. Es muy importante porque tanto en la unidad 2 como en la unidad 3 vamos a seguir trabajando con revisiones en artículos y con redacción de ensayos que van a exigir que ustedes manejen muy bien estas normas. Entonces, muy importante que ustedes las tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, no siendo más, les agradezco por su atención. Si tienen alguna duda o alguna inquietud con respecto a la temática, ya saben que me pueden escribir a mi correo de cuete1@cut.edu.com. Saben también que está disponible el chat en WhatsApp, que me pueden escribir, que yo siempre trato de responderles. Recuerden que ya su nota está digitalizada en el SICUP. Por favor, revísenla. Yo les pasé por el grupo de WhatsApp la rúbrica de notas y también se la subí en la aula virtual. Revisen sus notas y si no tienen ningún inconveniente, no pasa nada. Si tienen algún inconveniente con relación a algún porcentaje o alguna nota, ¿sí? Me escriben a mi correo y yo con mucho gusto les estaré resolviendo sus dudas y sus inquietudes. Recuerden que ustedes tienen a partir del día de ayer 4 días hábiles para reportar la inconformidad y así yo proceder a solicitar la habilitación en el sistema. Una vez hayan pasado esos 4 días, lo siento jóvenes, pero no puedo hacer más nada porque se me sale de las manos, ¿ok? Entonces para que lo tengan muy en cuenta. No siendo más, que tengan un resto feliz de día, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en otra oportunidad.